Todos, espero estén bien. Ya a partir de la explicación anterior de los macroestados y microestados, vamos entonces a comenzar a trabajar ya sobre conceptos reales. Es decir, vamos a definir, o el propósito de este video es definir la temperatura en términos estadísticos, es decir, en términos de la mecánica estadística. Para eso entonces vamos a considerar, en primer lugar vamos a dar un pequeño repaso y vamos a considerar una cajita, un sistema, pongámosle de átomos que se están moviendo, que tienen sus velocidades, sus energías potenciales, se atraen, se repelen, pueden existir también enlaces que también añaden energía. Entonces este sistema va a tener una energía, llamémosla E, que pues va a ser la suma de la energía cinética con las energías potenciales, y si tenemos algo más también ahí estará dentro. Entonces, en general vamos a decir que tengo una función omega de E que me va a decir la cantidad de microestados que tienen energía E. Entonces, si se dan cuenta, pasando a términos, digamos, anteriores, la propiedad sobre la cual estamos interesados en estos sistemas es la energía. Esa es la propiedad que va a definir los macroestados. Por lo tanto, los macroestados serán los conjuntos de microestados que tienen la misma energía. Y ahora, ¿por qué esto nos va a ser útil? ¿Listo? Digamos que esta función existe. Esto sería extremadamente difícil de computar una función por este estilo, porque, a ver, las velocidades, calcular cuántas serían todas las velocidades posibles, posiciones posibles de las configuraciones de 10 a la 22 átomos para que den cierta energía, cuántas configuraciones posibles hay, esto es muy complicado, pero digamos que ya la sabemos, es decir, esto es un concepto. Este omega de E va a ser la cantidad de microestados que tienen energía y que será un número prácticamente infinitamente grande. Pero entonces, aquí viene lo curioso, y es que vamos a definir la temperatura a partir del equilibrio térmico. Digamos que entonces yo tengo dos sistemas. Tengo un sistema 1 y tengo un sistema 2. Y entonces estos sistemas también tienen sus átomos aquí adentro que se mueven, y por lo tanto cada uno tiene su energía. Este te va a tener una energía 1 y este va a tener una energía 2. Y los vamos a poner en contacto térmico, aislándolos del exterior. Al ponerlos en contacto térmico, entonces va a haber un flujo de calor. Va a haber un flujo de calor entre ellos hasta que su temperatura sea igual. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice experimentalmente la lógica. Entonces, tengo un sistema con energía 1, tengo un sistema con energía 2. Por el momento yo sé que van a intercambiar energía hasta que su temperatura se iguale. Bien. Entonces, este sistema 1 con energía 1 va a tener una cantidad de microestados igual a omega 1 de energía 1. Y este sistema 2 va a tener una cantidad igual a omega 2 de energía 2. Cantidad de microestados del sistema 1 y cantidad de microestados del sistema 2. Ahora, si yo considero el sistema total, todo el sistema, este sistema va a tener una cantidad de microestados omega i que va a ser igual a omega 1 de E1 por omega 2 de 2. ¿Por qué? Porque por cada microestado que hay en el sistema 1 voy a poder estar en un estado diferente, en un microestado diferente del sistema 2. Por lo tanto, se aplica el principio de multiplicación y la cantidad de
microestados posibles es igual a la cantidad de microestados del sistema 1 multiplicado por la cantidad de microestados del sistema 2, y eso sería mi cantidad de microestados posibles. ¿Correcto? Entonces, tenemos que decir una cosa, y esto va a ser una ecuación que vamos a utilizar más adelante, y es que la energía total va a ser igual a la energía 1 más la energía 2, ya que como están en contacto térmico, pero no están aislados del exterior, solo están intercambiando energía entre ellos hasta que se iguale su temperatura. Entonces esta energía E va a ser, al final de cuentas, una constante. No puede crearse ni destruirse energía. Esto es algo que vamos a utilizar más adelante. Ahora, siguiendo con la lógica. Yo tengo entonces una cantidad de microestados que es omega de E. Bajo ese orden de ideas, entonces el sistema se va a estabilizar, el sistema total omega de E se va a estabilizar en el macroestado que tenga la mayor cantidad de microestados asociados a él. Porque claro, yo podría pensar en un microestado en el cual, no sé, todas estas partículas estén quietas y la energía total de esto sea cero y esta energía sea la energía total, por ejemplo. Pero digamos que la cantidad de configuraciones asociadas a este caso específico va a ser mucho menor a la cantidad de configuraciones, a la cantidad de microestados asociados a otro caso, es decir, asociado a un caso donde la energía se distribuya. Y como ya vimos, va a ser de hecho mucho menor. Entonces, lo que nos interesa es ver cuál es el macroestado que tiene más microestados asociados a él. Y entonces, como necesitamos ver cuál es el máximo de microestados, ¿qué podemos hacer? Podemos derivar para ver cuál es el punto crítico. Entonces, derivamos esto, la cantidad de microestados, con respecto a la energía 1. También podemos hacerlo a la energía 2, sería básicamente lo mismo. Entonces, al derivarlo, pues derivamos también, entonces sería la derivada de este producto, de omega 1 por omega 2 de E2. Aplicamos la regla del producto, entonces nos daría omega 2 de E2 por la derivada con respecto a E1 de omega 1 de E1 más omega 1 de E1 por la derivada con respecto a E1 de omega 2 de E2. Ahora aplicamos regla de la cadena sobre este término porque esto depende de 2, pero esto depende de 1. Entonces vamos a decir que esto es omega 2 de E2 por la derivada con respecto a E1 de omega 1 de E1 más omega 1 de E1 por la derivada con respecto a E2 de omega 2 de E2 por la derivada de E2 con respecto a E1, aplicando regla de la cadena. Para esto es que vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a hacer aquí un breve paréntesis, porque esa derivada de E2 con respecto a E1 ya la podemos calcular. Si yo derivo ambos lados de esta ecuación acá, pues la derivada de una constante me daría 0. La derivada de 1 con respecto a E1 me da 1. Y la derivada de 2 con respecto a E1 me daría E2. Aquí recordemos que derivé con respecto a E1. Y básicamente entonces tenemos que la derivada de E2 con respecto a E1 sería menos 1. Que ahora es algo que vamos a reemplazar acá. Reemplazando, entonces nos queda que omega 2 de E2 por la derivada con respecto a E1 de omega 1 de 1 menos la derivada de menos omega 1 de E1 por la derivada con respecto a E2 de omega 2 de E2. Ahora, ¿qué estamos calculando? Estábamos calculando la derivada del omega total con respecto a E1. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico o el máximo esperado surgiría pues en el punto donde la derivada se haga 0. Y entonces, cuando la derivada se hace 0, eso quiere decir que omega 2 de E2
por la derivada con respecto a E1 de omega 1 de E1 menos omega 1 de E1 por la derivada con respecto a E2 de omega 2 de E2 sería igual a 0. Ahora vamos a pasar todos los omegas 1 a un lado y todos los omegas 2 al otro. Entonces podemos hacer que omega 2 de 2 por la derivada con respecto a E1 de omega 1 de E1 sea igual a omega 1 de E1 por la derivada con respecto a E2 de omega 2 E2. Y entonces ahora vamos a sencillamente pasar todos los omega 1 a un lado y todos los omega 2 del otro. Vamos entonces a tener que este omega 1 pasa a dividir, entonces la derivada de omega 1 con respecto a E1, donde estamos saltando el argumento por cuestiones de simplificar un poco la notación. Y este omega 2 también pasa a dividir 1 sobre omega 2 de la derivada de omega 2 con respecto a E2. Ahora, último paso, ya para decirlo, esta 1 sobre omega por la derivada de omega también lo podemos ver entonces como la derivada con respecto a E1 del logaritmo natural de omega 1, que sería igual entonces a la derivada con respecto a E2 del logaritmo natural de omega 2. Por las reglas de derivación, que es el logaritmo natural, la derivada es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces llegamos ahora a esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué quiere decir? Que el macroestado en el cual se encuentra el sistema total, sistema de los dos sistemas que están intercambiando energía, va a ser el macroestado que cumple esta ecuación. Pero yo también sé experimentalmente que ese macroestado en el cual se va a encontrar el sistema va a corresponder al macroestado donde hay equilibrio térmico, es decir, donde las temperaturas son iguales. Entonces, de alguna manera, esta igualdad entre los dos estados de los dos sistemas, es equivalente a esta igualdad. Lo que quiere decir de alguna manera, hay una relación, podemos llamarlo una función, de la temperatura 1 que sería igual a la derivada de esta cosa, que entonces me dice que es igual a la derivada del segundo sistema, que también es igual a la función de una temperatura. ¿Por qué? Básicamente, estamos diciendo que decir esto, la derivada de los logaritmos naturales es igual, equivale a decir que las temperaturas son iguales. Por lo tanto, esta igualdad de acá nos indica también esta igualdad de acá. Y para que eso sea posible, entonces debo tener una relación entre la derivada del logaritmo natural con mi temperatura. Más adelante vamos a ver por qué, pero por el momento se los voy a decir. Y esa relación, esa F, es 1 sobre KB, la constante de Boltzmann, multiplicada por la temperatura 1, que es igual entonces a la derivada con respecto a 1 del logaritmo natural de omega 1, que sería igual a la derivada con respecto a 2 del logaritmo natural de omega 2, que es igual a 1 sobre la constante de Boltzmann por T2. Y ahora, ya que pues todo esto fue, digamos, un razonamiento general, abstracto, sin especificar ninguna condición rara sobre los sistemas, podemos saltar a nuestra conclusión final. La conclusión final es que 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura de un sistema es igual a la derivada con respecto a la energía del logaritmo natural de la cantidad de microestados asociados
a esa energía. O dicho de otra forma, la temperatura es igual a 1 dividido entre la constante de Boltzmann por la derivada con respecto a la energía del logaritmo natural de la cantidad de microestados posibles del sistema teniendo esa energía. Más adelante vamos a ver las implicaciones que esto tiene y también la relación que esta definición tiene con la entropía.